Se había comentado, lo principal, cuando uno va a abordar la certificación ambiental es identificar qué componentes yo requiero para poder desarrollar mi actividad o de exploración, que tiene una legislación, o de explotación, tiene otra legislación, o de beneficio. Ahora, la pregunta sería, ¿puedo yo integrar varias actividades dentro de una misma certificación ambiental? La respuesta es sí. ¿Y por qué? Porque lo que se va a evaluar dentro de la certificación ambiental es los impactos ambientales que va a generar la implementación de tales componentes. ¿Ya? Ahora lo vamos a ver a detalle cómo es que funciona esto. Entonces, lo primero que yo quería repasar con ustedes es lo siguiente. ¿Ya? Cuando vamos a hablar de exploración, es una legislación. En materia ambiental, vamos a hablar principalmente como norma sectorial del Decreto Supremo 042-2017 EM, Energía y Minas. ¿Sí? Sin embargo, cuando vamos a abordar la certificación ambiental de los proyectos de explotación, beneficio, transporte minero, labor general o almacenamiento de concentrados, esta está regulada en el Decreto Supremo 040-2014 EM. ¿Sí? Entonces, primer tema es que debo identificar la norma sectorial. Por tanto, exploración 042. Explotación, beneficio, transporte, labor general y almacenamiento concentrado 040. De frente. Esa es la norma aplicable. ¿Ya? Ahora vamos a entrar un poco más a detalle. Bien, señores, vamos a comenzar entonces a ver con exploración para poder recordar. Entonces, para yo poder tener derecho de poder explorar, ¿qué es lo que primero tengo que tener? Una concesión minera. Perfecto. Entonces ya habíamos hablado la clase pasada de los alcances de mi título de concesión minera, que me permitía a mí poder explorar o explotar los recursos minerales que pudieran haber dentro de este sólido de profundidad indefinida, delimitada por los planos verticales e identificadas en coordenadas UT. Ese era mi área de mi concesión. Sin embargo, yo lo que voy a hacer es trabajar o explorar o estudiar una determinada área. Entonces, para eso yo necesito dos tipos de componentes. Componentes principales, por ejemplo, ¿no? Una plataforma de perforación, que es un área, una plataforma. Ahora vamos a ver ahí unas imágenes que vamos a encontrar más adelante, ¿ya? Que lo que buscan es perforar, colocar la perforadora diamantina y sacar unas muestras, unos pedazos de roca. Eso le denominan en geología los testigos, ¿no? Entonces, como ese componente está vinculado a la finalidad que persigo, se llama ese un componente principal. Un componente auxiliar, por ejemplo, en exploración podría que ser los accesos, los campamentos, etcétera. Entonces, el área que ocupa mi componente principal, área de actividad. El área que ocupa mi componente auxiliar, área de uso. Suma de las dos áreas, área efectiva. Y lo mismo va a pasar cuando yo voy a analizar el tema de explotación y beneficio, ¿no? Ambas definiciones que ustedes están viendo en pantalla están cada una respectivamente en su norma. Esta definición de componentes principales y auxiliares está en el Decreto Supremo 042-2017M cuando hablamos de exploración, y componentes principales y auxiliares para explotación, beneficio y las otras actividades están en la 040. ¿Sí? No es una definición antojadiza mía, sino es básicamente una cita textual de lo que dice la norma. Entonces, ese es un primer plano. ¿Por qué me es importante? ¿Por qué me es importante definir mi área efectiva? Porque es ahí donde yo voy a colocar mis componentes principales y auxiliares. Ahora, cuando se habla de impactos ambientales, ¿ya? No es que solo va a impactar el área que intervienes. Imagínense una mesa de vidrio. Yo agarro una roca y lo suelto. La pregunta sería, ¿impacta solo en el punto en que está cayendo o hay un impacto alrededor? Hay un impacto alrededor. Hay cierta área impactada de manera directa
y hay otra área de manera indirecta. Entonces, eso en materia ambiental es lo que le denominan área de influencia ambiental directa y ambiental indirecta. Entonces, ojo, no es suficiente. Si bien es cierto, yo me voy a centrar, ¿ya?, en que la certificación ambiental comprenda mi área efectiva, no quiere decir de ninguna manera que la evaluación ambiental solo va a ser respecto de mi área efectiva. Sería un error. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la evaluación de los impactos que va a generar ¿qué cosa? La implementación de tus componentes principales y auxiliares. Entonces, vamos a poder identificar áreas de influencia del proyecto. Llámese áreas de influencia ambiental directa y áreas de influencia ambiental indirecta. Sin embargo, también en este mismo análisis, ¿ya?, la sola presencia del desarrollo del proyecto de inversión va a hacer que cambie el entorno económico, va a hacer que cambie el entorno social. ¿Por qué? Porque ahora la mamita que tenía su tienda que vendía pues 3 litros de aceite al mes, puede venderle cajas de aceites a la mina. La economía ha cambiado. ¿Ah? De repente se requieren algunos otros espacios recreacionales, de repente la comunidad va a tener mayores ingresos, etc. Puede haber cambios, o sea, no digo que esos sean los específicos que se genere, sino que en general va a haber un impacto de tipo social, ¿ya?, directo e impacto de tipo social indirecto, ¿no? Entonces ahí viene lo que se conoce como las áreas de influencia social directas y las áreas de influencia sociales indirectas. Ojo, vamos soltando datos. Entonces, repasemos. Componentes principales, componentes auxiliares. Área de actividad, área de uso. Suma de áreas, área efectiva. ¿Qué más? Impacto ambiental directo, no, área de influencia ambiental directa, área de influencia ambiental indirecta, área de influencia social directa, área de influencia social indirecta. ¿Sí? ¿Por qué les comento esto en la parte introductoria? Porque todo va a partir de eso, ¿ya? Todo va a partir de eso. Entonces, ojo con esa anotación que más adelante les voy a preguntar a cualquiera de los asistentes. ¿Estamos? Listo, señores. Entonces, pero hay un área que abarca o que logra copar todas estas áreas. ¿Cómo se llama eso? Área de estudio. ¿Sí? Estamos soldando varios conceptos, ojo, ¿ah? Pues el área de estudio es el área que comprende a todas las otras áreas que acabamos de comentar. ¿Sí? Es lo de verde para efectos de la imagen. ¿Pasa la misma lógica en exploración y en explotación que en beneficio? La respuesta es sí. Tratemos de entender la esencia de la evaluación de los impactos ambientales, porque luego lo que vamos a hacer es aplicar estos mismos conceptos a cualquier otro sector, ¿sí? Entonces, el concepto que estoy describiendo es el mismo que se va a manejar en cualquier otro sector, ¿ya? Así que no perdamos de vista esto. Siguiente. Ahora bien, para nosotros poder entender, ¿ya?, cómo es que hemos llegado a este punto, y ahora lo vamos a ver a detalle, ¿ya?, eh, a tanta regulación exigente para una actividad de exploración, cuyo único objeto es estudiar un área. Oye, lo único que yo quiero es ingresar a la zona, hacer mis perforaciones, cerrarlas y retirarme. No voy a explotar. La finalidad de la actividad de exploración es la de estudiar el eventual cuerpo mineralizado, porque yo necesito en la etapa de exploración determinar la cantidad de mineral, la ley del mineral, la disposición del mineral, ¿no?
porque comparado con ello, aunado a ello, los precios en el mercado, van a ver si me es o no factible desarrollar ese proyecto de inversión. Entonces, para yo poder entender cómo es que hemos llegado a esta regulación, tanto en exploración como en explotación, yo los invito, como académicos, a poder ahondar un poco más en el tema. Y para eso les he traído la siguiente línea de tiempo. En materia de exploración, ¿ya? En materia de exploración y en explotación y beneficio, hay un hito importante en los años 90, ¿ya? No me voy a demorar mucho acá, sí les voy a dar un matallazo, ¿ya? Por lo siguiente. A ver, antes de los 90, ¿se desarrollaba actividad minera? La respuesta es sí, ¿no? Incluso repasábamos la clase pasada desde un punto de vista histórico. O sea, actividad minera en el Perú se ha habido siempre. La pregunta sería, ¿la legislación que hoy tenemos siempre habrá existido? La respuesta es que no. Muchos proyectos de explotación, ¿ya? Lo que ahora se tiene es que, denme un segundo, ya, ya. Muchos proyectos que ya estaban en curso, ¿ya? eh, tenían cierto desorden ambiental. A ver, por ejemplo, es común cuando uno revisa pasivos ambientales mineros ver pues que hay algunas actividades mineras antiguas cuyos relaves eran botados a la laguna, ¿no? Ya lo comentábamos en un poco la clase pasada, ¿no? O lo botaban pues al costado de un resto arqueológico, o no se tenían los cuidados o manejos ambientales adecuados como hoy se tiene, o no tenías una autoridad supervisora como hoy es OEFA, que venía y te sancionaba la conducta infractora. No existía tipificación. Entonces, ¿esto por qué traigo a colación? Porque casualmente en los años 90, ¿ya? Cuando se saca el nuevo texto único ordenado de la Ley General de Minería, ¿ya? Se establece un capítulo ambiental. O sea, dentro del Decreto Supremo 014-92-CM hay un capítulo ambiental. Ese capítulo ambiental del tubo de la Ley General de Minería es reglamentada por el Decreto Supremo 016-93-EM. Y acá lo que se busca es que ahora que existen límites máximos permisibles, porque había un crecimiento de la norma ambiental, ¿no? Pero que todavía no está implementada en el Perú, lo que se dijo es, oye, estas actividades mineras que se vienen desarrollando, lo que vamos a buscar es que se adecúen a los límites máximos permisibles. Por tanto, el administrado tiene la obligación de adoptar medidas de manejo y control ambiental con la finalidad de poder alcanzar o cumplir con los límites máximos permisibles. Ese proceso de adecuación es la que se conoce dentro del famoso PAMA. Sin embargo, para nuevos proyectos, ¿ya? Para nuevos proyectos, lo que se dijo es que se debe gestionar un estudio de impacto ambiental. Así es la norma. No había esta disquisición de que era categoría 1, categoría 2, categoría 3, no. Hablaban de estudios de impacto ambiental. Pero finalmente tú tenías un mecanismo de adecuación para cumplir esta finalidad de los LMPs, pero eran mecanismos ambientales, ¿ya? Para alcanzar los LMPs. No tenía el carácter, y esto es muy importante, de evaluación técnica que hoy se exige en el marco del CEIA, que ahora les voy a explicar. No había esa rigurosidad. Por tanto, mal hacen muchas veces mis amigos del SENACE, mis amigos del OEFA, ¿ya? Cuando se pretende, ¿ya?, aplicar la 040 rajatabla a un proyecto que solo tiene PAMA. ¿Existen proyectos que solo tienen PAMAs? Les contaré que sí. Y ha sido uno de los clientes del estudio Sarmiento, ¿no? Hemos visto justamente un proyecto bastante interesante que solo tenía PAMA. ¿Y por qué en el tiempo puede subir por PAMA, con PAMA? Porque casualmente, los PAMA son considerados la certificación ambiental de la unidad minera. ¿Y por qué lanzo este dato?
Porque en la medida en que tu proyecto de inversión, tu operación en este caso, no tenga la necesidad de modificar sus condiciones operativas, no habrá la necesidad de modificar tu PAMA. Y si no existe la necesidad de modificar tu PAMA, a la fecha está vigente y esta constituye tu certificación ambiental, ¿no? Es más, hay un vacío normativo. Bueno, había un vacío normativo. Felizmente se hizo un aporte ahí, ¿ya? Porque eh, ya hubo un pronunciamiento por parte del Ministerio del Ambiente, ¿no? Tras unas consultas administrativas que se hizo a raíz de este proyecto. Pero en fin, es entrar bastante el tema a detalle de explotación. Pero en buena cuenta lo que quiero que se queden con esto es que en materia de actividades de exploración, explotación y beneficio, todas estaban acumuladas en la 016. Y es recién en el año 98, a través del Decreto Supremo 038-98M, que se desmembra las actividades de exploración. Y tenemos un primer reglamento de exploración genérico también, pero un reglamento, ¿no? Y este reglamento del 98 ha sobrevivido, ¿ya?, hasta el año 2008. En el año 2008 sale un nuevo reglamento para las actividades de exploración, ¿ya?, que es el Decreto Supremo 020-2008-EM. Pero esta norma también ha sido derogada después. ¿Por qué? ¿Por quién? Perdón. Por el Decreto Supremo 042-2017-EM. Entonces, cuando vamos a hablar de reglamentación histórica de proyectos de exploración, yo recomiendo revisar como antecedente la 016, pero sobre todo la 03898M, la 020-2008M y finalmente la 042-2017. Y ahí lo que vamos a encontrar es un proceso evolutivo en materia ambiental. ¿Por qué? Porque así como se regulaba el tema de exploración, explotación, beneficio en la 016, en la 038, los otros sectores también regulan o regulaban el tema ambiental a su manera, pero regulaban. Y lo que se dijo el año 2001 es, un momentito, vamos a ordenar el tema ambiental en el Perú y vamos a establecer una especie de, yo le llamo columna vertebral en materia ambiental, y vamos a crear el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el famoso SEIA, la ley 27446. Entonces, ¿qué es lo que busca la ley del SEIA? Lo que busca es uniformizar la evaluación ambiental, ¿ya? Porque, abro paréntesis, la norma siempre te va a pedir lo mínimo, no lo máximo, lo mínimo. Cierro paréntesis. Entonces, perdón, cuando se crea, cuando se aprueba la ley del SEIA, lo que se busca es establecer criterios uniformes para todos los sectores. Sin embargo, esta norma, esta ley, la ley del SEIA, recién se va a reglamentar en el año 2009. Miren cuántos años ha pasado. ¿Y qué es lo que busca el reglamento del SEIA? Que no es otra cosa que, vamos a repetirlo a cada rato, es el Decreto Supremo 019-2009, MINAM. Ojo, Ministerio del Ambiente, como ente rector en materia ambiental. Entonces, si ustedes quieren entender cómo funciona el tema ambiental en todos los sectores, tienen que partir por entender cuáles son los alcances de la ley del SEIA y el reglamento del SEIA. ¿Por qué? Porque son estas las que establecen los lineamientos en materia de evaluación de impacto ambiental. Y más bien lo que estableció el artículo 2 del reglamento del SEIA, una vez que se haya aprobado, es que todos los sectores, ¿ya?, debían adecuar sus normas sectoriales, ¿a qué? A la ley y el reglamento del SEIA en un plazo de 180 días, muy iluso ellos. ¿Por qué? Porque ningún sector ha cumplido con ello. Ha cumplido en el sentido de cumplir con los 180 días. Es una locura. Solo para que se puedan dar cuenta, minería, que es uno de los sectores más regulados, se adecuó en el año 2014. Ahora vamos a entrar al detalle. Pero regreso con esto. Entonces, si vamos en la línea de tiempo, uno dirá, pues, oye, ya existe la ley en el año 2001,
Entonces, la 020-2008M está adecuado a la ley y reglamento del SEIA. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no estaba reglamentada, ¿no? Entonces, el reglamento sale en el 2009. Entonces, en materia de exploración, la necesidad de poder adecuar la norma ambiental a la ley y el reglamento del SEIA estaba ahí. ¿Y cuándo ésta se ha adecuado? En el año 2017. O sea, estamos hablando que en el año 2009 tenía 180 días y lo ha hecho en el año 2017. ¿Cuántos hay ahí? Luego de 8 años. Vale. Entonces, es por eso que existe este Decreto Supremo 042-2017. Entonces, cuando vamos a analizar los reglamentos de exploración, no esperemos mucho en el año 98. Si esperemos algo, ya, alineado al SEIA, algo, porque no está adecuado, sino se ha alineado en algunos aspectos en la 020-2008. Pero la que sí está adecuada a la ley y el reglamento del SEIA es el Decreto Supremo 042-2017. ¿Tiene sus defectos? Sí, desde mi punto de vista, pero finalmente está adecuado a la ley y el reglamento del SEIA. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en materia de